Los que no son capaces de pensar fuera de la caja, piensan dentro de la caja en la patrística. Estudian la palabra con tintes catedráticos, académicos y toman la patrística como los precedentes que han tenido sus denominaciones o prácticas religiosas. Y así es como establecen la patrística. La patrística tiene sus padres de la Iglesia, pueden ser, por ejemplo, Agustín de Hipona, pueden ser Marción del Ponto, pueden ser muchos otros. Y puede ser también Calvino. Hay quien toma por padre de la Iglesia a Calvino, por eso se dan las denominaciones calvinistas. Ahora, deben saber todos que Calvino no era un protestante de primera generación, no era un reformador de primera generación, sino que cuando Lutero colgó las tesis, él apenas era un niño, entonces no conocía el modelo reformador tal cual y lo torció al máximo porque predicó de un Dios incognoscible, es decir, que no se puede conocer, predicó de esa doctrina de Nicolaita de que salvo siempre es salvo, de que no es por obras, cuando la fe y las obras están unidas, y una serie de torceduras que empezó a predicar este Calvino, que instaló en la iglesia protestante, en la iglesia calvinista, y esto fue al torrente sanguíneo de lo que luego se convertiría paulatinamente en una apostasía multitudinaria. Entonces, señalar que se estableció esa patrística. Tomaron a Calvino como padre de la Iglesia y tomaron todas las torceduras de Calvino, porque cuando se toma una patrística no se toma para mejorar los postulados de dicho padre de la Iglesia, sino simplemente para dejarlos ahí sin tocarlos, como petrificaciones nefastas, calamitosas. ¿Por qué? Porque nunca se mejoran. Pasa lo mismo con Elena White en los adventistas. Pasan los siglos, pasan las centurias y no se mejoran esas teorías, tendencias o postulados. Y entonces, ¿qué pasa? Que las congregaciones no crecen. Que las congregaciones no crecen. ¿Por qué? Porque esos padres de la Iglesia, con los cuales se establece la patrística, no tenían toda la verdad. Es más, apenas que la Reforma trató de buscar algo potable. Entonces era todo para haberlo perfeccionado. Pues entonces ahora entendemos que la patrística es una atribución o una línea que se busca, una patrilinealidad que se busca, un parentesco espiritual que no tiene que ver con las obras, sino con las doctrinas, cuando precisamente la Biblia nos dice que es por las obras que los conoceremos, no por sus doctrinas, pero ellos establecen esa patrística, se ahijan, se hacen ahijados por doctrina, cosa que no deberían haber hecho nunca. ¿Por qué? Porque la fe hebrea establece también a padres, pero establece a los padres conforme a la conducta. En lo hebreo, que esta gente, por ejemplo, cristiana, no quiso establecer o quiso sacudirse de todo lo hebreo y entonces no captaron esto. Que lo hebreo toma de padre según las obras del padre.
Es decir, toma su patrilinealidad, su línea paterna, si quiere asociarse culturalmente al Padre, tiene que asociarse a través de las obras. Por eso, en el Evangelio de Juan nos dice el Mashiach, el mismo Mashiach, nos dice: si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué? Porque en lo hebreo se establece la paternidad, ya no es patrística, ya es paternidad, en base a las obras. Y entonces ahí te puedes asociar. En el caso de Dios, en el caso de Elohim, claro, podemos asociarnos culturalmente y genéticamente si lo tomamos por padre y hacemos las obras que él ejecutó aquí en la tierra, en Mashiach, en Yahshua HaMashiach. Entonces, si hacemos sus obras, seremos sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paternidad en lo hebreo es hacer las mismas obras que el Padre. Lo que te vincula son las obras. Ya no es la doctrina, ya no es tanto lo que se dice, sino la experiencia, la conducta y las obras. Eso ya sí tiene provecho. Eso ya sí tiene provecho. Y te coloca ya en una legitimidad como hijo, ¿verdad? Como hijo. Porque si eres hijo por patrística, te vas a asociar a doctrinas cuadriculadas, petrificadas, aquilosadas, de las que no solamente no vas a salir nunca, sino que se van a tornar cada día más rejas, más cárcel. ¿Por qué? Porque no se mejoran. Y entonces esas doctrinas de Calvino en el siglo XV-XVI, pues hoy en día se han convertido en cárceles de los creyentes que no son capaces de trasladar las doctrinas de Calvino al mundo de hoy. ¿Por qué? Porque eran mentiras. Porque es que eran mentiras. Entonces, claro, siguen en los mismos errores y siguen mostrando un Dios que no se puede conocer. Un Dios que no se puede conocer y que cuanto más peques, más te ama Dios. Por ejemplo, ¿no? Aberraciones. Doctrinas heregíacas. Siguen ahí. Y cada vez más barrote, cada vez más cárcel. Porque no se desvinculan. Y este era el sentido de lo que quería compartirles. Así que suscríbanse porque nosotros, si quieren y lo desean, porque nosotros compartimos la palabra de poder con estas bases y en esta línea, ¿verdad? Entonces ustedes ya nos ven venir. Si les gusta, pues suscríbanse que disfrutarán mucho. Shalom, shalom.